Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarles en esta hermosa mañana muy soleada. Espero que ustedes se encuentren muy bien en este día. Nos da mucho gusto, pues diríamos, nos da mucho gusto verles. Por imaginación así lo hacemos. Nos da mucho gusto estar nuevamente reunidos en este culto dedicado a nuestro Señor. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos en su presencia. Cada uno de los que están en sus casas, pues gócense juntos, abracen a su familia, bueno, y hagamos el culto juntos. Así que este es el momento de comenzar a adorarlo, de comenzar a alabarlo, de escuchar su palabra y de saber que estamos juntos, porque algunos irán empezando a poner algún saludo. Los que no lo ponen, de todas maneras sabemos que ahí están, porque no todos tienen ese momento para ponerlo, pero aquí estamos, Manantial de Gracia, y todos los que formamos este hermoso grupo que se ha ido sumando a lo largo de estos meses, amigos entrañables, conocidos, unos y otras, y personas incluso que quizás no conocemos, pero que se han ido sumando. Nos da mucho gusto que formes parte de Manantial de Gracia. Y yo les preguntaría, ¿está con un corazón dispuesto y está preparado para alabar al Señor en esta mañana, donde Él nos convoca para que todos juntos le adoremos? Que todos juntos estemos con un corazón dispuesto, porque este es el día que el Señor ha hecho. Este es el día para que le alabemos, para que apartemos un momento para adorarlo. Y quisiera comenzar esta mañana, después de saludarles, con la lectura de la Biblia. Voy a leer el Salmo 67 del 1 al 5 en la versión de traducción del lenguaje actual. Y dice la palabra así: Dios mío, ten compasión de nosotros y danos tu bendición. Míranos con alegría y muéstranos tu amor. Así todas las naciones del mundo conocerán tus enseñanzas y tu poder para salvar. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que todas las naciones se alegren y canten llenas de felicidad. Tú gobiernas a los pueblos con justicia, tú guías a las naciones de la tierra. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará grandes cosechas y tú nos bendecirás. Bueno, me brinqué uno más. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Es un anhelo que todas las naciones y que de todos los rincones de la tierra estemos alabando al Señor. Es un momento para doblar la rodilla. Es un momento para que sigamos clamando por el mundo, por nuestra nación, por nuestras familias, para que Él sea glorificado y sea exaltado. Vamos a orar. Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte y declarar que todos los pueblos te alaben, que todas las naciones proclamen que tú eres Rey, que tú eres Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Tenemos un corazón dispuesto para adorarte. Bendito eres. Gracias porque sabemos que en diferentes rincones de la tierra se está levantando la voz para adorar y proclamar tu nombre y exaltar y declarar que tú eres Rey, que tú eres Señor. Te adoramos, Padre. Eres grande. Bendice a cada familia, bendice a cada persona que nos está escuchando. Y Señor, que se cumpla tu voluntad en cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Amén. Perdón, tuve un poco reseca la garganta y ¿Ya estás bien? ya estoy bien. Perdón, Gracias. ¿no te pude ayudar? Bueno, gracias. Vamos a continuar y vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir su nombre santo. Así es que si este canto lo conoces, únete a cantarlo ahí en tu casa. Cierra tus ojos y deleítate escuchándolo y convirtiéndolo en una oración para el Señor. Ya está lista. Ok.
si usted ha experimentado la fidelidad de Dios, podría anotarlo y compartir con nosotros brevemente cómo ha experimentado la fidelidad. Creemos en las promesas de Dios. Amén. Y es en lo que nos estamos aferrando en este tiempo. Que no importa que estemos en casa encerrados o que no podamos congregarnos, pero creemos en las promesas de Dios. Y ahí donde estamos confiando que se van a cumplir las Amén. Promesas. Y yo me aferro a que creo en las promesas de Dios, Amén. En lo que Él me ha prometido. Entonces, si usted ha experimentado la fidelidad y tiene promesas de Dios, compártanos. Díganos en qué promesas el Señor le ha dado. Amén. Amén. Aleluya, lo creemos y lo declaramos. Amén. Amén. Muy bien. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer en un momento más del 41 al 52. Pero antes quiero hacerle una observación. Si ustedes lo han notado, en los últimos mensajes hemos llevado una secuencia temática. En los últimos 3, este será el cuarto, con una secuencia temática. Comencé hablando acerca de la perseverancia en Cristo, de que el Hijo de Dios es un hijo de Dios es un hombre, una mujer que persevera a pesar de todas las cosas que a lo largo de la vida se viven y se enfrentan. Los que perseveran, entonces se convierten en seguidores del Señor, porque el segundo mensaje fue: hay de seguidores a seguidores, y ahí revisamos la diferencia entre los verdaderos seguidores y aquellos que siguen al Señor temporalmente o por una verdadera, por una oportunidad o por una necesidad solamente. Después, la semana pasada, aquellos seguidores que perseveran aprenden a andar en Cristo, y hablamos acerca de cómo andar en Cristo. Pues bueno, hoy vamos a desarrollar la siguiente premisa: quien anda en el Espíritu crece en sabiduría y en gracia. Amén. Repito, quien anda en el Espíritu crece en sabiduría y en gracia, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Lucas. En realidad me voy a enfocar solamente en el versículo 52, pero para agarrar todo el contexto completo le voy a pedir a mi esposa que leas del 41 al 52. Lucas capítulo 2, 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles, y todo lo que les oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Bien, aquí tenemos una escena en la que, siendo Jesús todavía un niño de 12 años, pues es necesario que sus padres se preocupen por él, que lo cuiden, y cuando lo encuentran, pues de hecho lo regañan, y es necesario en ese momento ese regaño. Jesús responde, yo creo, no con altanería, sino como diciendo, a veces pensamos que o al menos algunas veces yo llegué a pensar que esta respuesta de Jesús era como autoritario, como Jesús el Mesías regañando él mismo a sus padres, pero yo creo que no era una respuesta de altanería. Era un niño obediente a sus padres, y en ese momento más bien su respuesta fue
algo así como, ah, caray, pues pensé que sabían que estaba aquí. Y él regresa con sus papás, él no se queda ahí de manera autoritaria diciendo, pues váyanse ustedes, sino que él regresa con sus padres. Entonces hoy vamos a desarrollar esta premisa como dije antes. Quien anda en el Espíritu crece en sabiduría y en gracia, así como Jesús lo hizo, como Jesús creció. Y voy a comenzar por algunas simplezas. Por ejemplo, definir que crecer significa aumentar en tamaño, es decir, que aquello que era poco, que aquello que era pequeño, aquello que puede ser al inicio, hasta incluso hablando, por ejemplo, de semillas, pudiera parecer como algo insignificante, sin embargo, crece. Todo es pequeño, va a llegar a ser grande. Todo lo vivo crece. Las plantas primero son pequeñas semillas y con el paso del tiempo esa semilla cae en tierra, esa semilla germina, comienza siendo un tallito débil y frágil. O una hojita, un brotecito. Un brotecito, una hojita, y conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Va avanzando, va creciendo, se va fortaleciendo y al paso del tiempo llega a ser un fuerte roble, por ejemplo, puede llegar a ser algo tan fuerte como un roble, como un abeto. De la misma manera, el ser humano comienza siendo una pequeñísima célula cuando es gestado. Y de ahí comienza a desarrollarse, comienza a crecer y va a llegar el momento en que nace a este mundo y después es cuidado por sus padres y sigue adelante y sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a ser un hombre, una mujer adulto, a reproducirse, a llegar al ciclo de la vida completa. Pues bien, todo lo vivo, lo vuelvo a subrayar, todo lo vivo crece. Y si tú, mi hermano, mi hermana, no estás creciendo espiritualmente, si tú no estás creciendo en gracia, en sabiduría, para con Dios y con los hombres, ah, caray, probablemente hay que revisar eso, porque todo lo vivo crece y ni siquiera tiene que esforzarse por crecer. Sencillamente es parte de su naturaleza crecer. Jesucristo también creció. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra en forma de hombre. Pero cuidado, algunos piensan que Jesús siguió siendo Dios en la tierra con toda su gloria y hay incluso algunos mitos por ahí que Jesús cuando era pequeñito se caía del árbol en el tiempo de calor. Ya ven que en el tiempo de calor a veces hace tanto calor en algunos lugares que los pajaritos pues mueren y caen y hay algunos mitos en que sacan la idea de que Jesús, siendo pequeñito, apenas un niño de 3 o 4 años, veía un pajarito muerto, lo tomaba en sus manos y lo resucitaba. Y esos son mitos. Jesús, algunos piensan que Jesús siguió siendo Dios en la tierra con toda su gloria y que por lo tanto, pues no pudo haber sido hombre como nosotros también. Esa es otra de las cosas que algunos piensan. Afortunadamente la mayor parte, bueno, de hecho nosotros los cristianos en general y Manantial de Gracia me consta, no tenemos ese problema. Pero la palabra de Dios es clara y nos indica que efectivamente Jesús fue totalmente Dios, pero fue totalmente hombre. Esto es un misterio, sí, pero es una gran verdad revelada. Jesús fue totalmente hombre, como también fue totalmente Dios. Pero en cuanto a su parte humana, su humanidad, así como nosotros, Jesús se desarrolló también en el vientre de María, nació, creció como un ser humano más, con debilidades y con fortalezas. Por debilidades no me refiero a como nosotros que matizamos y adornamos el pecado diciendo debilidad. Jesús nunca pecó, pero sí debilidades. Jesús necesitó, como todos los seres humanos, con el que sus papás lo cuidaran, que sus papás lo atendieran. Él tuvo todas las necesidades. Para empezar, nos dice aquí el versículo 52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Voy a empezar por el de en medio. Jesús creció en estatura. Porque mientras era niño, Jesús necesitó que sus padres, María y José, lo cuidaran. Necesitó de ellos. Necesitó que lo alimentaran.
necesitó ser tiempo. alimentado, necesitó que le cambiaran sus pañales. Ujú. Sí, el Señor también necesitaba que le cambiaran los pañales. Necesitó ser protegido y amado para que creciera fuerte. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en estatura. Es decir, poco a poco ese bebé dejó la cuna. Poco a poco empezó a caminar. Aprendió a comer por sí mismo poco a poco. Imagínate a Jesús ¿A qué edad el niño se sienta en la silla periquera y empieza a comer y le das el... Pues desde los 6 meses ya 6 está meses. sentado, 5 o 6 meses, ya Y está ya cuando sienta. toma su cuchara y le empiezas a enseñar a comer. Pues ya empieza cerca del año, Cerca ¿no? del año, 9 meses que empiezan solitos y Y el hacer batidillo. Yo creo que Jesús hacía un buen batidillo también, me lo imagino. No me imagino que Jesús a los 9 meses ya se pusiera él su propio babero y se cogiera los cubiertos, ¿no? Jesús No. tuvo que aprender a comer por sí mismo, tuvo que aprender a caminar y se cayó y se levantó y tuvo que empezar a hablar. Y me imagino José cuando por primera vez Jesús le dijo, Abba, o sea, papito. Ajá. Me imagino José ahí brincando de contento y de emoción. Lástima que no tuvo un celular para grabar esas primeras palabras. Pero así avanzó la vida de Jesús. Jugó con otros niños. Y cuando tuvo edad suficiente aprendió a trabajar en el taller de José. Ahora, queda claro que hay una característica muy especial en su crecimiento, y es que desde muy chico Jesús comenzó a interesarse por las cosas de su padre. Por eso lo encontramos en esta escena en que está interesado en las cosas de su padre, y por esa razón cuando lo encontraron estaba dialogando con los sabios en el templo y se maravillaban de que él tenía esa capacidad para entender y para disertar con ellos las escrituras, porque él en ese momento manifestó una parte de su sabiduría divina. Pero finalmente, de la misma manera que el Señor pasó por todos esos procesos en la vida terrenal, él tuvo que llegar a crecer en las escrituras. Es decir, sus padres se las enseñaron. Y de esa misma manera, el Señor nos da ejemplo para que nuestra vida también, hermanos, amados y amigos, nuestra vida también sea un proceso en el que podamos crecer en todos los sentidos. Necesitamos saber que debemos crecer en todos los sentidos. Así como crecemos físicamente y nuestro cuerpo se desarrolla, así debemos crecer también en estatura espiritual. Así debemos crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres, como lo dice posteriormente la tercera carta de Juan, el versículo 2, diciendo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Uh-huh. De manera que los hijos de Dios estamos llamados a crecer físicamente, espiritualmente, tener mejor estatura espiritual cada vez, es decir, tener sabiduría y gracia para con Dios y con los hombres. Empecemos por la importancia de crecer en sabiduría. Porque, como he dicho desde el principio de estas palabras, todo crece. Uh-huh. Y la sabiduría también crece. Ahora, muchas veces se confunden los términos sabiduría y conocimiento, como si fueran sinónimo, pero en realidad son dos cosas diferentes, completamente. Son complementarias, pero diferentes. El conocimiento ciertamente es una parte de la sabiduría. El conocimiento aporta a la sabiduría, pero como aplicamos este conocimiento pero más bien dicho, ¿cómo es que aplicamos este conocimiento? A través de la experiencia, a través del entendimiento, a través de la vida. ¿Cómo aplicamos el conocimiento en la vida? Es lo que realmente corresponde a la sabiduría. Porque podemos conocer muchas cosas, podemos tener muchos conocimientos, pero el conocimiento no nos hace sabios. El conocimiento es solamente información. Pero si la información no la aplicamos a nuestra vida cotidiana,
en el sentido correcto, entonces estamos carentes de sabiduría. Y es interesante, lo digo con respeto y lo digo con cuidado, pero hay muchísimas personas que tienen tanto conocimiento que en verdad es de admirar el conocimiento que tienen. Oh, está un poco oscuro, ¿verdad? Voy a prender la luz, permítanme. Hay tanto conocimiento en algunas personas, muchas personas que tienen, que es sorprendente el conocimiento que tienen. Por ejemplo, podemos encontrar a veces psicólogos que son muy preparados, con títulos y con tantas cosas que son capaces, tantos títulos pues que tienen en consejería familiar o en terapia de pareja, y resulta que son divorciados y tienen el conocimiento, pero ¿qué tal la sabiduría para su propia vida? Es un desastre a veces. Ajá. A veces hay también filósofos que pueden citarnos de memoria a todos los grandes, la historia de la filosofía y tantas cosas, pero tienen unas relaciones familiares, unas relaciones personales tan complicadas a veces. Por eso es que afirmo que, lo afirmo de esta manera, con todo cuidado y respeto a las personas. No estoy señalando a nadie en particular, porque inclusive hay pastores que tienen mucho conocimiento bíblico, teológico y doctrinal, y sin embargo dentro de sus familias y dentro de sus hogares hay mucha tristeza y mucha soledad, y a veces llegan hasta el divorcio también ellos. Así que no estoy señalando profesiones ajenas a la mía, sino que es entender que no es el conocimiento. El conocimiento en sí es solamente información, pero vuelvo a repetir, si la información no la podemos aplicar a nuestra vida en un buen sentido, en un sentido correcto, entonces carecemos de sabiduría. Y lo importante es la sabiduría. Miren, vean lo que dice por favor Proverbios 2, versículo 6. Proverbios 2, 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría viene de Dios. El conocimiento verdadero, que es decir, la suma de conocimiento e inteligencia que da como resultado sabiduría, viene de Dios. Aquí claramente dice que es Dios el que da la sabiduría, y la da a quien se las pida. Perdón. El caso más conocido de una persona sabia fue el caso del rey Salomón. Si ustedes revisan la Biblia en el primer libro de Reyes, encontrarán que Salomón era reconocido por toda la gente de su tiempo. Incluso los reyes de la tierra se sorprendían de la sabiduría de Salomón, y hasta el día de hoy Salomón es reconocido como sabio, no solamente entre el pueblo cristiano, sino incluso hay frases como, por ejemplo, decir, tuvo una respuesta salomónica. Aunque las personas no sean seguidores de la Biblia ni cristianos, pueden decir frases como esas y reconocen que Salomón fue un hombre muy sabio. Un rey sabio. Y esta sabiduría le fue dada por Dios. ¿Cuándo le fue dada? Vamos a ver Primero de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 12, para que veamos en qué momento y por qué razón le fue dada tal sabiduría al rey Salomón. Primero de Reyes 3, del 5 al 12. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras y que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé por qué entrar, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo,
el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradeció delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le agradó, perdóname, no agradeció. Y le agradó, perdón. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. Aquí encontramos que la sabiduría proviene de Dios y que le fue dada a Salomón por Dios cuando él se la pidió. Es interesante que siendo que él acababa de recibir el trono, iniciaba su reinado, en lugar de pedirle poder, en lugar de pedirle riquezas, en lugar de pedirle que afirmara su reino, lo que le dice: Señor, no sé ni cómo hacerle y te pido que tú me des el entendimiento, que tu siervo pueda tener corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que Salomón le pide a Dios, el poder dirigir al pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Claramente aquí vemos que el conocimiento y que la sabiduría de Salomón provino de Dios, así que toda sabiduría proviene de Dios. Y no solo proviene de Dios, sino que es necesario mantenerse en comunión con Dios para continuar con la sabiduría dada por Él. Uh-huh. Y no podemos encontrar ninguna sabiduría verdadera fuera de Dios, alejados de Dios. Fuera de Dios no podemos más que obtener sabiduría humana. Es lo único que podemos tener, la sabiduría humana o el conocimiento que la humanidad llama sabiduría. Pero esta sabiduría, la mera verdad es que no es suficiente cuando viene lo más importante en la vida. Hay tantos momentos que son cruciales en nuestra vida en donde lo que se requiere es sabiduría. Y no solo en los momentos cruciales, sino en la vida cotidiana es necesaria la sabiduría. Yo creo que acabo de dar una premisa tal vez un poco inexacta. La sabiduría no solo se requiere para los momentos cruciales. La sabiduría se requiere para la vida cotidiana, para sembrar cada día en la vida propia y en la de los demás, y entonces de esa manera poder tener una buena vida, una vida guiada por Dios. Ahora, es interesante que la sabiduría tiene varias características. Esas características el apóstol Santiago en su carta, vamos por favor a la carta a Santiago, porque ahí vamos a encontrar características bien interesantes que tiene la sabiduría. Lean por favor junto con mi esposa Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense, tenemos aquí 6, cuando menos, si no es que 7, características esenciales o distintivas, mejor dicho, de la sabiduría. Comienza diciendo que la sabiduría que proviene de Dios es pura. Es decir, no es una sabiduría, o mejor dicho, es pura porque la sabiduría que proviene de Dios no tiene contaminación con la cultura y las costumbres de la época. Ojo, hoy en este tiempo es bien importante o bien necesario entender que la sabiduría de Dios no se adapta a las costumbres del tiempo. Algunos signos de nuestro tiempo son hoy, por ejemplo, desgraciadamente un signo que es algo constante, recurrente, que por todas partes se quiere o se ha implantado y se quiere imponer en toda la humanidad. Es la ideología de género, es el aborto.
Y la sabiduría de Dios no se adapta a estas cosas. Cuidado con que se adapte, como recientemente en estos, creo que antier cuando mucho el jueves, apareció en la mayoría de los periódicos, seguramente tú te enteraste, que el Papa Francisco acaba de declarar que es aceptable para él la homosexualidad y la unión civil entre los homosexuales, diciendo que ellos tienen todo el derecho de formar familias y de ser felices formando familias. Estamos hablando de un hombre que se supone conoce la Biblia, estamos hablando de un hombre que se supone es un hombre de Dios, y estamos hablando de un hombre que dirige a multitudes aparentemente en el camino de Dios y que tiene sabiduría aparentemente, pero es una sabiduría que se ha contaminado con la cultura del tiempo, con las costumbres aberrantes de nuestro tiempo. Entonces, en primer lugar, la sabiduría que viene de Dios es pura y no admite ser contaminada con la cultura y las costumbres de la época. Por esa razón, a los hijos de Dios, tarde o temprano, se les ha de perseguir, se les persigue, porque el mundo no aguanta, no soporta la pureza de la sabiduría que viene de Dios. Segunda característica, la sabiduría de Dios es pacífica. No es para contender de manera imprudente con los demás. No es para que andemos, como algunas personas dicen, agarrando a bibliazos a las personas. No, la sabiduría de Dios es pacífica, no para contender. Sí hay un momento y un lugar para hacer apología, para debatir cuando es necesario. El Señor también dice a través de el apóstol Pedro que estemos preparados para dar defensa de nuestra fe. El apóstol Pablo constantemente dio defensa de su fe cuando era juzgado estaba preso. Pero en términos normales, pues, la sabiduría es pacífica, vaya, siempre es pacífica. Si se ha de responder y si se ha de tener respuestas apologéticas, aún así, siempre acompañadas de amor y acompañadas de bondad. No es para contender imprudente con los demás, sino que busca la paz como el Señor nos ha mandado, diciendo: bienaventurados los pacificadores. Después aquí en Santiago nos dice que la sabiduría es amable. Es lo contrario de la arrogancia, ¿no es cierto? Y esto es otra de las características de la sabiduría. Si encontramos a alguien que tiene muchos conocimientos, muchos títulos, pero no es amable, es arrogante. ¿Cuántas veces hay personas que tienen muchos conocimientos y títulos, pero cómo tratan a un mesero, cómo tratan a una persona que les atiende o les sirve en su casa? Cuando es una persona así, en realidad carente de amabilidad, en ese caso no hay sabiduría, porque la arrogancia y la sabiduría no van de la mano. Dice el Señor a través de Santiago que la sabiduría es amable. Después, la sabiduría es benigna. Nunca la sabiduría que proviene de Dios va a ser maligna. Maquiavelo decía muchas cosas con respecto a ser astutos, a ser inteligentes para obtener los resultados, el fin justifica los medios, y muchas personas tienen esa astucia para la malignidad o para obtener ventaja de los demás. Pero la sabiduría divina, la sabiduría que proviene de Dios, nunca nos aconsejará hacer lo malo. Por el contrario, la sabiduría nos va a aconsejar que hagamos el bien a nuestra propia vida y a la vida de los demás. Cuarta característica de la sabiduría. Dice aquí en la carta a Santiago, es llena de misericordia. La sabiduría de Dios tiene misericordia, porque así como Dios tiene misericordia de nosotros, ¿o cuántos dudan que Dios tiene misericordia de nosotros? Dios tiene una gran misericordia de nosotros. Ahorita me vino a la memoria un fragmento de el Mesías de Händel, en donde hay un cierto momento en donde dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios tiene misericordia de nosotros, nos llama a también que nosotros seamos misericordiosos.
Es decir, ¿qué significa ser misericordiosos? Que seamos compasivos. Eso es ser misericordiosos. Ser compasivos también significa que seamos afectados por el dolor ajeno, no indiferentes al dolor ajeno, sino que el dolor ajeno nos afecte y nos afecte de tal manera que nos impulse a ayudar en lo que podamos para apoyar al que está pasando por algún sufrimiento. Esa es la sabiduría misericordiosa, es una sabiduría compasiva. En sexto lugar nos dice que es de buenos frutos. Esa sabiduría es de buenos frutos y por lo tanto nos dice que, como el Señor lo mencionó hace tiempo ya también, que por los frutos seremos conocidos. No vamos a ser conocidos por los títulos que tengamos colgados en las paredes. Vamos a ser conocidos por los frutos que demos. Y la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que da buenos frutos. ¿Quieres saber qué tan sabio eres? Ve qué tantos están siendo los frutos de tu vida. Y recordemos el fruto del Espíritu como amor, como gozo, como paz, etcétera, que ya todos a estas alturas seguramente conocemos de memoria. En Proverbios 8:11 nos dice que debemos atesorar la sabiduría. Por favor. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Mucho mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Lamentablemente, pues el mundo busca y prefiere las piedras preciosas y busca las piedras preciosas. Pero quien busca la sabiduría o quien entiende el valor de la sabiduría puede darse cuenta y afirmar con toda claridad que esto es cierto. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, aunque la sabiduría no es buscada por muchos, porque no le dan el valor que merece. Pero dice la palabra que es más valiosa que las piedras preciosas. Así que si es más valiosa que las piedras preciosas, entonces debemos buscar la sabiduría con mucha más pasión, con mucha más intensidad que las riquezas. Porque es mejor la sabiduría que las riquezas. Es mejor que los tesoros. Es mejor obtener de parte de Dios su inteligencia y su sabiduría. Por eso debemos atesorarla y buscarla, porque también se puede perder, ¿sabes? La sabiduría también se puede perder. Hubo un periodo en la vida del rey Salomón que perdió la sabiduría también él. Y como después lo expresa cuando regresa nuevamente a la sabiduría de Dios, escribe ese libro tan tremendo que es Eclesiastés, en donde él termina dándose cuenta que las riquezas, que todos los placeres de la tierra no se comparan con la sabiduría de Dios. Jesús nos dice que separados de él, nada podemos hacer. Así es. Así que la sabiduría proviene de Dios, pero separados de Dios, la podemos perder, porque nada podemos hacer. Nada podemos hacer sin Dios. Bien, ya hablé de crecer en estatura, en sabiduría. Ahora vamos a ver qué significa crecer en gracia. Crecer en gracia significa que nuestras cualidades personales, que nuestros dones, talentos y características personales son agradables a los demás. Eso es la gracia para con los hombres. Cuando alcanzamos la gracia de los demás, significa que les agradamos y que nos ven con buenos ojos, que les caemos bien. Jesucristo crecía en gracia para con Dios y también para con los hombres. Jesús nunca fue arrogante, ni despectivo, ni indiferente, ni tan metido en sí mismo, sino que él le era agradable a los demás. Jesús sí tenía gracia para con los hombres. Cuando los hombres vieron lo sabio que era en la palabra de Dios, se maravillaron.
el Padre también se agrada en su Hijo al verlo crecer en sabiduría. El Padre eterno. Pero el Padre terrenal, ¿no es cierto que también se alegra? Tú como padre, tú como mamá, ¿no es cierto que también te alegras al ver crecer a tu hijo en sabiduría? Entonces Jesús es nuestro ejemplo. Y Jesús creció en sabiduría y en gracia para con los hombres. Bueno, dado que Él es nuestro ejemplo, debemos aprender a ser imitadores de Él. El Señor quiere que crezcamos en sabiduría, pero también quiere que crezcamos en gracia. Por eso nos manda que busquemos la paz con todos. Y quiere el Señor que seamos agradables ante los demás, porque el amor de Dios está en nuestras vidas. Por eso podemos y debemos ser agradables a los demás. Es decir, no podemos de pronto ser religiosos, rígidos, tan acartonados que no seamos agradables a los demás. Porque en primer lugar, recordemos que somos salvos por gracia. Si no tenemos ningún derecho a sentirnos arrogantes por nuestra relación con Dios, por nuestra salvación, no tenemos ningún derecho a sentirnos arrogantes porque somos hijos de Dios, porque recordemos que somos salvos por gracia. Efesios 2, versículo 8, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por la gracia. Es un regalo de Dios la salvación. Si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, nosotros no podríamos acercarnos a Dios. No hay manera, pues nuestro pecado nos hubiera consumido en su presencia al momento de acercarnos o de intentar acercarnos a Dios. Nuestro pecado habría sido el que nos habría consumido delante de Dios en su presencia. Pero el Señor Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. El sacrificio de Jesús en la cruz, Él derramó su sangre, y por ese sacrificio en la cruz, derramando su sangre, nosotros es por lo que podemos venir a Dios confiadamente. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de Hebreos? Mejor dicho, la carta a los Hebreos. En el capítulo 4, versículo 16, nos dice que nos acerquemos a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí nos dice que cuando nos acercamos al trono de Dios, vamos a recibir gracia. Debemos disponer nuestro corazón para acercarnos a Dios y hacerlo con humildad. Recuerden, arriba dije que la arrogancia y la sabiduría están completamente distanciadas. Pues de la misma manera, acercarnos a Dios tiene que ser con humildad, tiene que ser acercarnos con todo el corazón dispuesto, con humildad en el espíritu, reconociendo que Él es Dios en el cielo, en la tierra, y que la tierra es el estrado de sus pies. Por eso entonces nosotros debemos humillarnos delante de Dios para que sea Él el que nos exalte. Recuerden que aquí hay una regla también de parte de Dios. El que se exalte a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Hemos de acercarnos a Dios con humildad para que Él nos exalte y para que podamos hallar gracia delante de su rostro. ¿Quieres hallar gracia delante de su rostro? Acércate a Dios con humildad. Amén. ¿Quieres hallar sabiduría? Búscala de parte de Dios. Porque al contar con la sabiduría y con la gracia de Dios, entonces, como consecuencia, tendremos gracia con los hombres. Aunque, bueno, por supuesto, entendamos que no siempre con todos. Y ahí también estará el saber qué hacer y actuar con cada persona y ser sabios. Así que, hermanos, el ejemplo de Jesús nos dice que Él crecía en estatura, en gracia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Y así como Jesús crecía en estatura, de la misma manera también crecía en sabiduría de parte de Dios. Recuerden, Él nació como hombre y como hombre fue 100% Dios. Tuvo que desarrollar y recibir sabiduría. ¿A través de cómo? Conocer la palabra.
estudiar la palabra y conocer al Padre. Jesús estudiaba la Escritura, Jesús iba al Padre en oración mientras fue niño, fue adolescente, fue joven, hasta que llegó el momento que manifestó su ministerio terrenal. Él también crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y hermanos, hermanas, amados, debemos imitar a Jesús y debemos procurar nosotros también crecer en sabiduría. Procuremos crecer en sabiduría y crecer en gracia, en la gracia de Dios. Crecer en sabiduría es crecer en el conocimiento de Dios, pero no el conocimiento de la pura letra, sino el conocimiento por relacionarnos directamente con Dios. Mientras más cerca estamos de Dios, más sabiduría de Él recibiremos. También tenemos que crecer en gracia de Dios. Debemos agradarle a Él y Él nos llenará de esa gracia para con los demás. Si buscamos a Dios humildemente y de todo corazón, y si nos involucramos en su obra, lo estaremos agradando a Él y su gracia nos cubrirá. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga la palabra que hemos recibido hoy y que cada uno le pidamos a Dios constantemente sabiduría. Que cada uno le pidamos a Dios constantemente, Señor, dame de tu gracia. Y que cada uno podamos desear, estar conscientes de que debemos crecer en estatura, en gracia y en sabiduría, tanto para con Dios como para con los hombres. ¿Me permites orar por ti? Señor, en esta hora, ruego y oro por todos aquellos que están oyendo este mensaje. Oro, Señor, que tus hijos podamos ser llenos de tu sabiduría y que anhelemos tu sabiduría, Señor. Espíritu Santo, ruego que todos deseemos más la sabiduría que las riquezas y que en cada corazón tú implantes tu gracia, Señor. Que todo aquel que está escuchando este mensaje, los hombres, mujeres, los niños, los ancianitos que están escuchando este mensaje, Señor, cada uno pueda ser lleno de sabiduría tuya. Llénanos de tu presencia, Señor. Haznos hambrientos de tu presencia y de tu palabra. Llénanos de tu gracia, Señor, para que podamos crecer y para que podamos serte agradables a ti y ser también agradables a los demás. Porque necesitamos poderles compartir tu palabra, Señor. Necesitamos darles testimonio de tu verdad y necesitamos, Señor, poder ser ejemplo de que tú reinas en nuestras vidas. Que las personas puedan desear el tipo de vida que tenemos, no por nosotros, Señor. Líbranos de toda arrogancia, líbranos de toda soberbia, pero que podamos, Señor, reflejarte de tal manera que las personas que aún no te conozcan puedan venir a tus pies a recibir de tu gracia, por la palabra que les compartamos con sabiduría, con amor y con gracia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendigo a todos los que están oyendo este mensaje, sus hogares, sus vidas, sus familias, y los pongo en tus manos. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a finalizar escuchando esta canción.
llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Mi copa está sin ti, tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti, hazme gozar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia hoy sobre mí. Lluvia cae, lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae sobre este lugar, sobre mí. Sobre mí, lluvia cae hoy sobre mí. Amén. Que su lluvia caiga sobre cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y que el Señor esté fortaleciendo sus vidas durante esta semana y les esté dando sabiduría como nos estuvo compartiendo hoy mi esposo, que busquemos la sabiduría del Señor. Les bendecimos, les amamos, nos despedimos de ustedes. Y bueno, hay aquí algunos comentarios que no hemos visto porque si los viéramos estaríamos interrumpiendo el mensaje o la transmisión, pero
Queda aquí uno que veo al final de Lorena Ochoa Huerta, dice, les pido oración. Lorena, pues te pediría que nos digas por qué motivo quieres que oremos. Tal vez en este momento, si todavía lo escribes, podamos hacerlo, y si lo haces un poquito después, todos lo verán y oraremos por ti, Lorena, por la necesidad que tienes. Que Dios les bendiga a todos. Hasta pronto. Xochitl, María Huerta. Estoy viendo aquí, bueno, voy a hacer un rápido vistazo. Aquí está Carmen y Ramoncita. Ramoncita. Estela. Ajá, ay, yo creo que ya hice algo aquí mal. No, nada más pícale suavecito. Muy bien, dice buen día. Xochitl, la familia Chicho Ortiz. Pero si pongo aquí estoy tapando, entonces pues solo les doy un saludo a todos, un abrazo, que Dios les bendiga, y pues todos ustedes estuvieron viendo también ahí los saludos, los comentarios, y bueno, pues que tengan una excelente semana, que el Señor les bendiga. Les mandamos un abrazo y me uno a lo que está diciendo mi esposo. Bendiciones sobre cada uno de ustedes. Les amamos, hasta pronto. Hasta pronto.